profesor tenerlo aquí, esta vez pues a distancia, a través de pantallas, pero manteniéndonos siempre unidos y bien cerquita en el corazón, en este anecdotario Protagonistas de una historia insurgente, que ya va a tener un capítulo especial, va a ser el capítulo de Adán Chávez, porque nos ha acompañado durante los diferentes periodos que hemos venido investigando, siempre dándonos datos de mucho interés y siempre acercándonos mucho a esa parte humana de nuestro comandante Chávez, que es tan importante para nosotros quienes lo amamos y conocer. Me acompaña, como siempre, Alejandro López, historiador y miembro de la Fundación Comandante Chávez, para dar inicio a esta conversación que nos va a permitir conocer un poco más de lo que ocurrió en la vida de nuestro comandante desde los ojos de su hermano Adán Chávez en los años 94 al año 98. ¿Qué estaba ocurriendo? Vamos a contextualizar un poco, profe, con Alejandro. ¿En qué momento sale nuestro comandante Chávez de ahí? Pero bueno, esto es necesario como para entender. Sale el comandante Chávez de Yara y el país estaba esperándolo, estaba preparado ya para ese encuentro. Vamos a ver cómo lo esperaba el país y después cómo lo esperaban ustedes que venían también pues cocinando ese reencuentro desde Yara. Hola, muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes a toda la audiencia. Realmente, en esta ocasión, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de nuestro país, hemos enfocado el concepto y expresó por orden del comandante jefe Nicolás Maduro que se hizo homenaje a la obra de que va desde la salida del interminable y de presente la cárcel de en Yare nuestros corazones. de Rafael Caldera. Rafael Caldera llega Indicó que se debe revisar liderar una coalición de partidos políticos gloriosa llegada del Libertador Simón Bolívar, eran organizaciones de izquierda, de derecha, y lograron quebrar más de 30 años de la Fuerza Armada en Unión Cívico-Militar Policial, que cada día pues muestra su gallardía a través de esos la años, defensa en del el 95, el Vamos a 96, seguir formula con la agenda Venezuela, el planteamiento de la propuesta el plan neoliberal Carabobo ha atendido más de 6.000 familias de los 80, la ocasionó la rebelión por el rechazo a una agenda Ana, esencialmente neoliberal, enmarcada todo lo que son los lineamientos del consenso. Así que encontramos también un escenario donde la partidocracia tradicional oye bien, hay mucha interferencia. Vamos a finalizar este recorrido con el portal de Bueno, mira, les estaba diciendo, seguro que ustedes no me dijeron que prácticamente no pudimos oír a Alejandro porque hay una interferencia muy fuerte ahí. Parece que de parte de BTV se mete el audio de BTV y no, prácticamente no oí nada de lo que dijo Alejandro. Profesor, retomamos. Sí, resumidamente, sí, ahora sí En el mutearon a contexto, BTV. el comandante sale. Sí, le comentaba, profesor, el contexto histórico cuando el comandante Chávez sale de Yare está marcado por el neoliberalismo salvaje. Estamos en el segundo gobierno de Rafael Caldera. Caldera había llegado al poder en 1993, después de haber liderado esa coalición de partidos políticos de derecha y de izquierda que se llamó el Chiripero. Más de 30 años de dominio de la partidocracia de Cocopellana habían finalizado, pero todavía seguía el puntofijismo bajo la tutela y el gobierno político. Tenemos la organización del gobierno en función de la privatización, de la desnacionalización. Caldera anuncia en el año 1996, 2 años después que sale el comandante de Yare, la Agenda Venezuela, que prácticamente es una reedición del gran viraje que propone Carlos Andrés Pérez en el año 89 y que ocasiona la rebelión popular
de 27 y 28 de febrero de ese año. Tenemos una fragmentación de esa partidocracia, tenemos una crisis profunda, una venta del Estado y del país, y ese precisamente es el contexto del país que recibe al comandante Hugo Chávez. Y sabiendo eso, nos preguntábamos si eso estaba pasando en el país, qué estaba pasando en la vida de Adán Chávez, sabiendo que su hermano pues estaba en ese momento preso en Yare y que había un movimiento que no había cesado su trabajo, había un estudio que continuaba andando, y bueno, las ganas de rescatar el país de ustedes en ningún momento se amilanaron y los proyectos nunca pararon. ¿Qué estaba ocurriendo entonces en la vida de Adán Chávez en ese momento? Sí, un gran saludo para todos y todas, Ana Sofía, Alejandro y todos los que están conectados, las que están conectadas. Un placer estar nuevamente con ustedes y bueno, con todos los sentimientos y el huracán de las emociones girando en nuestro interior, pero con las fuerzas acumuladas y en desarrollo. Las fuerzas necesarias para seguir adelante en este proceso de construcción socialista. Y muy importante, pues, y felicito nuevamente el trabajo que ustedes vienen realizando en lo que a la difusión del legado del comandante Chávez se refiere, y en estas actividades específicas y especiales por estar conmemorando los 8 años de su paso a la inmortalidad. Y bueno, retomando entonces rápidamente eso, compañeros, compañeras, vamos a situarnos en lo que eran los inicios de 1994, ¿verdad? Para luego llegar al 95, 96, porque por lo que tú preguntas, Ana, en esos primeros meses del año 94, del siglo pasado, pues estábamos todos como familia y los ya miembros militantes del MBR 200 que se había ido organizando en la calle mientras Chávez estuvo en la cárcel de la Dignidad, pues veníamos dentro de ese proceso de organización adelantando algunos planes de trabajo, y nosotros los más cercanos a Chávez y sobre todo la familia, y en mi caso particular como familia y como militante del proceso, pues acompañando lo que fue todas las conversaciones y todo lo que se hizo con el gobierno de Rafael Caldera para lograr la libertad de Chávez. Ese fue un proceso bien interesante de algunos meses de conversaciones, de los intermediarios que tenía el gobierno de Caldera con Chávez y los emisarios que Chávez había designado para ello, ¿no? De tal manera que yo particularmente me encontraba en ese interín, digamos, entre la militancia del MBR 200, acompañando a Chávez en todo ese proceso de acuerdos para lograr la libertad, y yo participaba fundamentalmente los fines de semana porque de lunes a viernes estaba dando clases y haciendo labores de investigación, desempeñando mis funciones como docente universitario en la UNEYES Barinas, en la Universidad de los Llanos Ezequiel Zamora en Barinas. Y luego que Chávez sale de la cárcel de la Dignidad, pues entonces continuamos en ese proceso de acompañamiento ya en algunas giras de las programadas de manera conjunta. Ya teníamos un equipo, se puede decir una especie de comando civil en la calle, en conexión directa con Chávez y los demás compañeros mientras estuvieron en la cárcel, pero ya con un comando que recibió a Chávez, así como había ido recibiendo a los compañeros que fueron saliendo de esa cárcel. Ustedes recordarán que Chávez fue el último que obtuvo la libertad, y que fue precisamente una de las solicitudes que él mismo hizo. Era parte de las conversaciones, parte de los acuerdos para lograr esa libertad. Entonces, un comando civil, digamos, que ya con una organización mínima, pero muy importante en la calle, esperó a Chávez.
y ya habían propuestas, era parte de lo que veníamos organizando, propuestas de lo que nosotros pensábamos debía ser la labor de Chávez en la calle. Por supuesto, todo eso coordinado, conversado con él, nosotros y yo fundamentalmente en lo que decía, en esa militancia y como familiar que tenía la oportunidad de visitar muy seguido al comandante, oyendo las propuestas que nosotros discutíamos y organizábamos en ese comando civil, se la llevábamos al comandante, él opinaba, aprobaba y fuimos entonces perfilando un programa de acción con Chávez en la calle, para decirlo así resumidamente. Entonces, tenían una expectativa, pero quizás no se imaginaban a ciencia cierta el efecto que iba a tener la salida del comandante Chávez y el recibimiento que, pues, de que iba a ser protagonista en el momento en el que salió. Son históricas las imágenes del comandante en los próceres con esa avalancha de gente que estaba ahí para demostrarle el apoyo. Y eso no solamente pasó en Caracas, sino que días más tarde, cuando él, bueno, regresa a su tierra natal, a Barinas, ocurre lo mismo. Aquí tenemos algunas imágenes de ese momento en el que el comandante Chávez regresa a Sabaneta, regresa a su tierra natal, a Barinas, donde por supuesto lo esperaba su familia, y eso era algo sumamente importante. Pues en el estudio de la época pasada de Yare, tuvimos la oportunidad de leer esas hermosas cartas que escribió el comandante a todos sus familiares, a sus hijas, a su mamá, a sus hermanos, y la parte afectiva juega también un papel fundamental. Él estaba extrañando a su familia también y por eso se va de una vez a Sabaneta. Eso queremos saber un poco, si ya lo tenían, pues de cierta manera coordinado, y aquí podemos ver en las palabras y el discurso que tiene el comandante Chávez cuando llega a Sabaneta. Eso estaba ya coordinado. ¿Ustedes imaginaron que iba a ser tan grande la cantidad de gente que lo iba a recibir? ¿Cómo fue ese proceso de él regresar a Sabaneta? Y me imagino también la lluvia de sentimientos, ¿no?, que arropan ese momento, porque no solamente regresa el hermano que tenemos tiempo sin ver, sino que regresa convertido en el rostro de la esperanza de toda una nación. Sí, es así, Ana, y todos y todas. Había una programación previa, vamos a decirlo así, pero todo eso fue cambiando sobre la marcha. Pero por supuesto que esta visita a Barinas era una de las que ya estaba contemplada en ese plan previo a la salida de Chávez de la cárcel de la Dignidad. Porque entre otras cosas, y me parece bueno destacarlo en este momento, es que él mismo lo propuso desde los primeros momentos, cuando ya se sabía que era un hecho que iba a salir de la prisión, pues pensando en algo que animó siempre el espíritu del comandante Chávez: volver a sus raíces, volver a Sabaneta, que fue la primera población que visitó cuando vino al estado Barinas, y luego ir a la capital, a la ciudad de Barinas, y reencontrarse con su gente, más allá de solo su familia, pero reencontrarse con su pueblo, con su gente, pues era sin ninguna duda reafirmar esas raíces de las que él siempre estaba hablando, estaba considerando, y estaba entonces mostrando con la práctica que efectivamente era así, pues que no iba a comenzar a recorrer otros sitios antes de ir a su pueblo, a sus raíces, pues. Entonces, es un hecho bien importante de considerar, y que efectivamente él mismo lo planificó desde los primeros momentos. Y otro elemento que tú acabas de mencionar es así: nosotros, dentro de ese comando civil que ya teníamos organizado a nivel nacional y con algunos núcleos en algunos estados importantes del país, y uno de ellos era Barinas, por supuesto. Ahí actuábamos nosotros de manera directa, como es lógico suponer, pero realmente no esperábamos, así como no se esperaba la gran cantidad de pueblo que estaba en los próceres
cuando Chávez salió de la Academia Militar, una vez que fue trasladado, bueno, todo el cuento que se sabe, que él estuvo de Yare, fue al hospital militar, ahí pasó los últimos meses porque estaba curándose de una operación ocular, y del hospital militar, ya en libertad, fue a la academia, porque también él así lo solicitó. Y en la academia militar se quitó su uniforme y salió con el famoso liqui liqui verde oliva a los próceres. Esa inmensa cantidad de gente que no permitió que Chávez diera una rueda de prensa que habíamos organizado. Casi que voltean la camioneta en la que Chávez salió, etcétera, etcétera. Eso no se lo esperaba nadie, ni Chávez, ni nosotros, ni nadie. Allí comenzó el despertar, o a manifestarse directamente el despertar del pueblo del que hemos hablado, que realmente comenzó el 4 de febrero con la alocución de Chávez ante los medios de comunicación. Allí comenzamos a sentir, y Chávez en primer lugar, que realmente eso era una gran verdad. El huracán bolivariano estaba en la calle. Y de la misma manera, pues aunque era su pueblo, o aunque es su pueblo, su gente, y nosotros habíamos organizado la llegada de Chávez a Barinas, primero a Sabaneta, como ya dije, a su pueblo natal, y habíamos hecho una buena convocatoria. Realmente no esperábamos que la cantidad de gente que nos acompañase fuese como realmente se presentó. Tanto que una anécdota para esos recordatorios, cuando salimos de Sabaneta, recorrimos todo el trayecto hasta llegar a Barinas. Esa fotografía que está allí, que ustedes están mostrando, estamos llegando, ese es el puente sobre el río Santo Domingo. Estamos entrando a la ciudad de Barinas. Ahí nos esperó una cantidad de gente impresionante, repito, que nadie se esperaba. Es más, nosotros habíamos convocado a una concentración al frente de la casa materna nuestra, allí donde está lo que muestra esa foto, una concentración que ya estaba, esa gente nos estaba esperando en la plazoleta Rodríguez Domínguez, al frente de nuestra casa, ahí en los sectores donde nos criamos o nos terminamos de formar después que regresamos, después que fuimos de Sabaneta a Barinas para poder estudiar bachillerato. Esa era la gente que nosotros habíamos convocado, que pensábamos nos iba a estar esperando, pero entonces de manera prácticamente voluntaria, la gente que estaba muy pendiente supo más o menos a qué hora íbamos a llegar nosotros a Barinas, y se hizo una inmensa concentración allí en el puente sobre el río Santo Domingo, que casi no dejaban pasar a los automóviles en los que veníamos en esa caravana. Nos estaban esperando con un conjunto de arpa 4 y maraca, y se armó un alboroto tan grande, la gente que quería saludar a Chávez, que querían agarrar a Chávez. Bueno, fueron los primeros alborotos, para decirlo en esa palabra tan criolla nuestra, que armó Chávez entre la población. Fue tanto la gente moviéndose para allá, para acá, querían montarse en el carro donde estaba Chávez, se empujaban unos a otros, pero para llegar hasta donde estaba Chávez, tanto fue el alboroto que al arpista lo empujaron y se le cayó el arpa y rodó hasta el río. Después tuvimos que conseguirle un arpa nueva a ese arpista. Pero entonces fue eso, no, desde los primeros momentos era el pueblo manifestando su amor a Chávez. Y realmente en una cantidad de personas participando, queriendo ver, tocar a Chávez, queriendo oírlo directamente, manifestando su proyecto de patria nueva, que en esos momentos nosotros realmente no esperábamos que fuese así. Para que se ubiquen en la foto, en esta foto que estamos viendo en pantalla, se ve el comandante Chávez, y este señor que está aquí de camisa de rayas es el mismísimo Adán, que está de espaldas ahí dándole café a su hermano,
y aguantándolo para que no se cayera con ese gentío que había. Así que bueno, estabas aguantando a tu hermano Adán, por eso no podía salvar el arpa el pobre músico que quedó sin arpa, llegando apenas ahí a Sabaneta. Nos llena pues de muchísima emoción que compartas con nosotros esas cosas que de otra manera sería imposible saber, porque esos son como los pequeños detalles que marcan la diferencia y que van quedando en la memoria popular, en la memoria colectiva, de lo que es ese recorrido de las catacumbas del pueblo que hizo el comandante Chávez, que inicia con la gira de los 100 días, que más tarde se convierte en Marcha a Venezuela, pero además de eso también hubo una gira internacional en ese año, los meses ya como de julio a diciembre. No escucho. No escuchamos por aquí. Ana, que le estaba diciendo aquí a los compañeros que están acá conmigo, que no se ven en la pantalla, que bueno, una foto que yo tenía muchos años que no veía. Y estoy identificando ahí a uno de los que en aquella época era un muchacho estudiante de la universidad, era uno de los dirigentes de los universitarios que se había sumado ya al MBR 200. Él y sus hermanos. Este que estamos viendo aquí es hermano de un compañero más conocido a nivel nacional que se llama Edgardo Ramírez, que incluso fue embajador aquí en Cuba, nombrado por Chávez. Edgardo Ramírez, ustedes lo conocen. Bueno, ahí el que está en primer plano, en la parte al frente de la camioneta, es el hermano de Edgardo. Ese que está ahí. El hermano. Un hermano. El hermano. Sí. Ah, ya lo estamos viendo aquí. Toda esa información es importantísima para nosotros poder ir haciendo cada vez más completas esas leyendas de las fotos. Así Comentábamos entonces que además de esta gira nacional de la Marcha a Venezuela, ocurrió una gira internacional marcada por un hecho de suma importancia, que es ese primer encuentro en diciembre del 94 del comandante Chávez con el comandante Fidel Castro. Tiene un gran impacto histórico, tanto esa visita como el posicionamiento del liderazgo del comandante Chávez en Latinoamérica. Alejandro. Sí, efectivamente, Ana. La significación que tiene el primer encuentro entre los comandantes Chávez y Fidel tiene un eco en el continente, sobre todo en un momento histórico donde la lucha por los pueblos, la lucha por el socialismo se había disminuido muchísimo. Cuba representa un baluarte en ese sentido. Estamos apenas a 4 años del derrumbe de la Unión Soviética, 5 años de la caída del muro de Berlín, y la visita del comandante Chávez a Cuba anuncia un nuevo tiempo. Precisamente el comandante en el año 95, en la propuesta política del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, en el contexto de las terceras elecciones regionales que se daban en Venezuela, da una consigna que tiene muchísima fuerza, que se tituló "Por ahora por ninguno, constituyente ya", y es precisamente el poder constituyente y la reactivación del poder constituyente lo que anima la misma rebelión militar del 4 de febrero de 1992. ¿Hubo alguna conversación después de esa visita, después de esa gira internacional entre hermanos sobre la anécdota y la experiencia de vida de conocer a un ídolo como Fidel Castro en ese momento? ¿Tuvieron la oportunidad de comentar sobre lo que estaba pasando y sobre esa experiencia en territorios internacionales? Claro, por supuesto. Y sobre todo por la expectativa que yo tenía de que Hugo me contase directamente esa experiencia tan maravillosa. Y bueno, el tema de conversación, algunas de esas ideas se conocen, son bien conocidas, ¿no? Primero, que el propio comandante Chávez no se esperaba que Fidel Castro lo recibiese como lo recibió, porque Chávez fue invitado a dar una conferencia en la Casa Simón Bolívar,
a través de Eusebio Leal, que por cierto falleció hace pocos meses. Desde aquí saludamos a su familia, un gran compatriota, camarada. Eusebio Leal estuvo en Venezuela dando unas conferencias sobre José Martí. Allí le presentaron al comandante, era por el mes de julio, agosto de ese año 94, y establecieron el contacto, y a través de Eusebio Leal entonces le llegó la invitación a Chávez para esa conferencia en diciembre, pues por un aniversario más del fallecimiento de Simón Bolívar. A eso fue Chávez. Entonces él llegó y la gran sorpresa lo estaba esperando Fidel en la pata de la escalerilla del avión. Y de ahí, bueno, 2 días de intenso trabajo, de reuniones, de conversaciones con Fidel, y por supuesto todas esas, entre las impresiones y las anécdotas que Hugo llevaba, pues las conversamos en ese momento. Un tema importante allí de destacar es que, sin ninguna duda, que ese recibimiento que Fidel y esa atención que Fidel le brindó a Chávez, nosotros pensamos desde esos primeros momentos o de esas primeras conversaciones nuestras relacionadas con esa visita, es que Fidel estaba enviándole un mensaje a los movimientos, a los partidos de izquierda de toda Latinoamérica y de otras partes del mundo, pero sobre todo para Latinoamérica, pues por lo que representaba Fidel Castro como líder de las revoluciones a nivel continental, no solo de la revolución cubana, pero una referencia, como sabemos, un líder continental y mundial. Era Fidel ya en ese momento, con varios años de experiencia y de estar conduciendo la revolución cubana. Ese mensaje pensábamos nosotros que era muy importante para los procesos que vendrían posteriormente. Y precisamente una de las primeras manifestaciones, digamos, de ese apoyo directo que Fidel le brindó a Chávez, y de ese mensaje que él le envió a los movimientos, a los partidos de izquierda de Latinoamérica, comenzó a concretarse porque unos meses después, ya en el año 95, en los primeros meses del 95, Chávez recibe una invitación para asistir al Foro de Sao Paulo. Aunque todavía había muchas dudas, la izquierda latinoamericana tenía muchas reservas con respecto al comandante Chávez, pero lo invitaron al Foro de Sao Paulo y él estuvo allí. Él mismo manifestó después, echaba los cuentos, y allí conoció a Lula, conoció a diferentes dirigentes de la izquierda latinoamericana. Pero también me parece bueno decirlo, muchas reservas aún, a pesar del apoyo directo e incondicional que le había dado Fidel, porque allí se presentó una disyuntiva entonces, que Chávez quería que le dieran un derecho de palabra en el Foro de Sao Paulo, y la mayoría de los partidos de izquierda que estaban allí representados se opusieron. O sea, que ellos aceptaron que él estuviese allí como un espectador, pero no le permitieron el derecho de palabra. Después eso fue cambiando con los meses, sobre todo con los años, pero en esos momentos las reservas de los partidos de izquierda eran grandes con respecto a Chávez, y sobre todo porque había mucha división en la izquierda latinoamericana. Había mucho dogmatismo en esa izquierda de nuestros pueblos, incluyendo a la nuestra, como sabemos. Sabemos que en el año 95 también, a nivel interno, se realizaron, allá en Venezuela, se realizaron unas elecciones para gobernadores y gobernadoras, y en ese momento nosotros llamamos a la abstención. En ese momento Chávez lanzó la consigna de por ahora por ninguno constituyente ya, y entonces los partidos de izquierda
o supuestamente de izquierda, porque después con la mayoría de ellos hemos visto lo que sucedió. Se dividieron, y partidos, por ejemplo, como el MAS, ahora ligado a la ultraderecha venezolana, la Causa R, ligada a la ultraderecha venezolana, en aquellos momentos eran los que querían participar en las elecciones, y como Chávez llamó a la abstención, entonces lo atacaron duramente. Aquellos dirigentes de esa izquierda dividida, confundida, apegada ya a los deseos de la oligarquía criolla, llamaban a Chávez irresponsable y que le estaba frenando el camino a las salidas democráticas. Pero ese me parece también un punto importante de resaltar, que hubo mucha resistencia entonces en la izquierda nacional e internacional con respecto al liderazgo de Chávez, y que luego para algunos eso se fue resolviendo, pero para otros que efectivamente desde mi punto de vista no tenían nada de izquierda sino solamente el nombre, bueno, hemos visto el camino que han tomado. Todo se fue decantando. Y bueno, y Chávez siguió con su proyecto, que me imagino lo vamos a mencionar rápidamente después de que ustedes hagan alguna otra pregunta, de cómo fue todo ese proceso, sobre todo 95, 96, 97, en Venezuela, con algunas conexiones internacionales importantes de tener siempre en cuenta, porque nuestro proyecto desde sus comienzos, Chávez, muy claro en ese proyecto bolivariano que estaba retomando, no solamente pensar en revolución en Venezuela, sino en lo que significa la revolución continental. Todo ese proceso fue amalgamando y decantando las fuerzas, y eso nos llevó a participar en las elecciones de 1998 con Chávez como candidato a la presidencia. Sí, efectivamente, profesor. A pesar de esas resistencias, de esas dudas a lo que significaba el comandante Chávez en ese momento, en el año 96 él hace una demostración de fuerza política, de fuerza estratégica y de verdadero compromiso con la presentación de un programa de gobierno, su primer programa de gobierno, pudiéramos decirlo así, la Agenda Alternativa Bolivariana. Se da a conocer en el año 1996 como una respuesta ante la agenda neoliberal llamada la Agenda Venezuela que propuso Caldera ese mismo año. El comandante Chávez se propone o se establece como dos objetivos estratégicos: el combate a la desnacionalización, que es la política central de ese gobierno, la privatización y luego la transnacionalización de las empresas del Estado, y otro aspecto importantísimo que aborda la Agenda Alternativa Bolivariana, el combate a la pobreza. Los dos elementos que van a crear el fundamento de la gestión del nuevo gobierno que se avecina, y siempre con una propuesta central, estructural, la propuesta de la activación del poder constituyente. Con esa agenda alternativa bolivariana siguieron recorriendo el país, siguieron llevando el mensaje del MBR 200, el mensaje que ya no solamente hablaba de un sueño de rescatar el país, sino que además ya presentaba un plan concreto de cómo hacerlo posible. Por acá tenemos esto para ver si le viene a la memoria los tiempos en que andaban por ahí, de plaza en plaza, de pueblo en pueblo, llevando la agenda alternativa bolivariana, con lo que planteaba que era primero pues luchar contra la desnacionalización del país, el rescate de nuestros recursos, el rescate del manejo soberano de nuestros recursos, y garantizar, por supuesto, los derechos de nuestra población. Aquí vamos a mostrar algunas fotos porque es importante también que, bueno, quienes nos están viendo, quienes están conectados ahorita con nosotros, sepan de qué manera se hizo ese recorrido, esa marcha a Venezuela. Siempre hablamos del comandante Chávez en las catacumbas del pueblo, y saber que en realidad eso fue hecho con el esfuerzo de muchos hombres y de muchas mujeres que en el MBR pues nunca se rindieron, nunca cedieron, y lograron pues coordinar con muy pocos recursos ese recorrido por todos lados. Él comenta en varias entrevistas que
llevaban esto que es como una especie de carreta. Sí, incluso en mi primera vida podemos encontrar las entrevistas, gente a caballo, algunas veces pocos, algunas veces muchos, pero el mensaje siempre claro y contundente. Aquí esto es en Sabaneta de Barinas, como vemos. La decoración quedaba por manos de cada círculo y grupo local del MBR. Aquí tenemos un poco más de imágenes. Esto es en Merecure, cuando ya el comandante va hacia el oriente del país. Y bueno, ningún grupo era pequeño para llevar el mensaje libertario, ningún grupo era muy pequeño pues para hacer una parada y empezar ahí a organizar. Esto es la génesis de lo que se transformó después en un partido político de masa. Esta es la génesis de un movimiento que logró la territorialización a nivel nacional y un impacto además internacional. Aquí tenemos más fotos de los comuneros de Merecure. Esto es otra casa en Oriente, donde ya, bueno, la organización, se estaban viendo los frutos de ese movimiento y de esa preparación constante que no cesó en Yare, ni de los que estaban presos ni de los que estaban por fuera, porque para nadie es un secreto que había un profesor en la UNEYES que no solamente daba clases, sino que también andaba por ahí ya en ese momento, pues captando adeptos al proyecto, que andaba también llevando un mensaje de conciencia a los estudiantes y a las estudiantes de la época. Estamos viendo por acá también, estas son imágenes del comandante Chávez cuando ya estaba en el Callao, donde ya se empezó a formar, pues también por partes gremiales, llevar ese mensaje y llevar la forma con la agenda alternativa bolivariana de cómo podíamos hacer todos esos sueños, esa utopía de patria y de revolución, cómo podía ser posible. Se empezó a plantear la línea táctica para lograrlo, empezando por, como bien lo decía Alejandro, por ahora por ninguno, en el momento de las elecciones, haciendo el llamado a la constituyente. Tenemos aquí una foto, esto es en Mérida. Creo que por allá sí estabas tú, Adán, en ese momento, de Mérida, acompañando las movilizaciones de allá, porque bueno, parte de tu carrera política inicia también ahí en esos Andes venezolanos. Sí, efectivamente. Después que Hugo hizo ese primer recorrido que tú has perfilado de la forma como lo han hecho, con las fotografías, y que él mismo llamó la gira de los 100 días, como ustedes estaban recordando, comenzó un trabajo, digamos, más sistemático a nivel nacional, pero por supuesto con los recorridos, es decir, Chávez visitando todas las regiones del país, con muy pocos recursos, como tú misma lo decías, Ana. En cada pueblo, en cada ciudad, se fue organizando un comando del MBR 200. Y cada persona que militaba en ese comando y los militantes que se fueron sumando, pues íbamos apoyando con lo poco que tenía cada quien, se iba sumando y se iba consiguiendo el recurso necesario para montar una actividad determinada, un acto de masa, y sobre todo para asegurar un carrito que tuviese la gasolina necesaria para llevar a Chávez con 2 o 3 personas que lo acompañaban de un pueblo a otro. Fue una actividad muy intensa y muy importante de tener siempre presente de parte del comandante Chávez, el gran esfuerzo que él hizo por la convicción que tenía de lograr el proyecto que venía perfilando desde hace años atrás. Entonces, todo eso, digamos, los años, sobre todo 95, 96, inicio del 97, permitieron que ya comenzando el año 97, teníamos en cada estado y en casi todos los municipios del país comandos del MBR 200. Y Chávez siempre insistiendo en que era un movimiento cívico-militar. Era movimiento cívico-militar, en lo militar por razones obvias, sin dar mucho detalle. Pero nosotros teníamos contactos con militares amigos. Esa foto es en Barinas. Ahí estamos todos bien carajitos, ¿verdad? Bien jovencitos. Allá están papá, mamá,
y varios. Ese era ya un núcleo del MBR 200. Eso fue una ofrenda floral en la Plaza Bolívar era conmemorando el nacimiento o la partida física del Padre Libertador. No recuerdo la fecha exacta, pero era en esos años. Eso debe haber sido 96 ya, el año 96. Entonces, logramos organizar en todo el país los comandos del MBR 200. Y donde quiera que Chávez llegaba, se realizaban asambleas bolivarianas, así las llamamos. Asambleas bolivarianas, algunas con mucha gente, otras con pocas personas, porque ya era una labor organizativa y formativa, de formación de conciencia, además de las marchas, porque esta que muestras tú es una marcha por una de las calles de la ciudad de Mérida. Pero antes o después de las marchas, habían reuniones como esa que se ve, fíjense, ahí ya un local del MBR 200, humilde, ¿verdad? Pero ya organizado. Y entonces eran asambleas de trabajo para organizar y para formar. Desde los inicios también Chávez estuvo insistiendo mucho en la formación, en la necesidad de a toda esa gente que se iba sumando, darle la formación ideológica y política del árbol de las tres raíces. Porque como él mismo decía, allí se sumó gente que venía de diferentes militancias, de diferentes partidos de izquierda e incluso de partidos de derecha, de gente decepcionada de Acción Democrática y COPEI, por ejemplo, pero también gente que nunca había militado, que nunca se había preocupado por cuestiones políticas, que tenían entonces, digamos, una baja conciencia de lo que significa participar en un proyecto de transformaciones profundas, que lo que significa construir una patria nueva, etc. Entonces, para eso se organizaron círculos de estudios en esas sedes del MBR 200. La formación siempre era algo en lo que Chávez insistía y que todos nosotros compartíamos, por supuesto, y organizábamos esos círculos de estudio, de análisis, de formación. De tal manera que llegamos, digamos, a eso les decía, a inicios del año 97, con la organización, se puede decir ya algo sólida, con bastante sustento, con buena fuerza organizativa, con ya una formación en camino, con buenos avances y un programa de gobierno que ustedes mencionaban, la Agenda Alternativa Bolivariana, que además de los elementos que ustedes mencionaron, hay que tener en cuenta que en esas asambleas bolivarianas se generaban unos intensos debates, en lo que Chávez siempre insistía, en no perder de vista lo que significaba y explicar de todas las maneras posibles la constituyente. ¿Qué era la constituyente? ¿Por qué nosotros considerábamos, y con Chávez a la cabeza, que era necesario tomar el poder para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente? Pero también Chávez insistía en principios fundamentales de nuestra revolución que están contenidos, algunos de ellos hoy día, en la Constitución bolivariana, como la democracia participativa y protagónica. Eso lo discutíamos, lo conversábamos en todas partes. Pero también tomando los elementos del proyecto bolivariano de manera específica, como la propuesta de llegar al poder para incluir en nuestra Constitución los dos poderes de los que había hablado Bolívar en el discurso de Angostura y que nunca se habían hecho realidad: el poder moral y el poder electoral. Eso lo conversábamos también. Y un tema muy importante que se discutía sobre todo a nivel interno, pero ya en esa organización que teníamos en la parte civil, con los compañeros militares que teníamos contactos, que se hacían reuniones, por supuesto, clandestinas, por razones obvias, pero discutíamos mucho sobre todos estos temas y, fundamental, qué vía seguir ya con Chávez en la calle, con el MBR 200 organizado en todos los estados y municipios del país,
con una línea programática bien clara, con contactos importantes en el mundo militar, participando directamente como movimiento cívico-militar en el país. ¿Qué vía seguir? Continuar insistiendo con la vía militar, para decirla de esa manera, seguir pensando en organizar una insurgencia tipo 4 de febrero o 27 de noviembre del 92, o tomar la vía pacífica, que era sin duda a través del proceso electoral, o dejarlo todo incluso. Y lo menciono porque habían compañeros, muy pocos, pero hubo compañeros que se atrevieron a proponer eso, que ya se había fracasado y que lo mejor era olvidarse de movimiento bolivariano, olvidarse de pensar en transformaciones profundas, que había caído la Unión Soviética, que el fin de la historia, todo ese cuento que nosotros sabemos. Y bueno, hubo pocos compañeros, pero lo proponían y lo discutíamos. Entonces, o vía militar, o vía pacífica electoral, o abandonarlo todo hasta ver más adelante qué pasaba. De esa manera, dicha también así de manera muy resumida, llegamos al año 97. Y ya a comienzos de ese año, la tesis que había ido tomando mayor fuerza, debido, entre otras cosas, al gran apoyo popular que ya sabíamos que tenía Chávez como líder, el movimiento bien organizado, con una gran cantidad de gente militando, esa euforia que causaba Chávez en cada pueblo donde llegaba, las grandes marchas que cada día se hacían más grandes. Nosotros hacíamos las convocatorias y pensábamos que iban a llegar, supónganse, 1000 personas y llegaban 2000, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese gran apoyo popular, el convencimiento por todos los análisis que habíamos hecho entre lo civil y lo militar, que realmente, por lo menos en esos años siguientes, era imposible pensar en acciones como la del 4 de febrero o la del 27 de noviembre del 92, que era muy cuesta arriba pensar pues en la vía militar, y dado el apoyo popular y otros temas, otras fortalezas que teníamos en cuenta, la tesis que fue tomando fuerza fue tomar la vía pacífica a través de las elecciones. Y así llegamos, después de varias asambleas. Fue un debate que nos llevó por lo menos un año, donde se presentaron los mejores debates y de manera muy intensa, y a niveles locales, estadales y nacionales. Y así llegamos a la Asamblea Nacional con delegados. Éramos casi 1000 delegados, compañeros y compañeras, elegidos en esos comandos bolivarianos que existían en cada estado, en cada municipio. De manera muy democrática y participativa, elegimos delegados. No fue que Chávez los impuso, que fueron los que Chávez decidió, no. Delegados elegidos y elegidas en los estados. Hicimos la Asamblea Nacional con casi 1000 participantes para decidir qué era lo que íbamos a hacer. Como les decía, ya era un hecho, porque había tomado mucha fuerza, que se iba a aprobar que participáramos en las elecciones. Pero bueno, hicimos esa asamblea un 19 de abril, por lo que significa la fecha. Nos reunimos en la ciudad de Valencia, del estado Carabobo, y allí estuvimos 2 días debatiendo, porque además habían otros temas en la agenda, pero al final de esa Asamblea Nacional aprobamos efectivamente, como se esperaba, que íbamos a participar en esas elecciones de 1998 con Chávez como candidato a la presidencia. Conscientes que teníamos debilidades, que el Consejo Electoral del momento estaba en manos de la burguesía y hacían ellos con los votos lo que les daba la gana, con aquello de acta mata voto, cuando eran votos, el cuento que siempre hacía Chávez, que él lo presenció, porque le tocó estar en el Plan República en algunos momentos, que sacaban, como contaban los votos manuales,
sacaban un voto del Partido Comunista, por ejemplo, y entonces decían, kikiriki, este para mí, y se lo ponían al montón de las tarjetas de Acción Democrática. Y cuando volvía a salir otro, el que estaba contando decía, kikiriki, este para ti, y se lo ponía al montón de Copey. Entonces, consciente de esas debilidades, pero también de las grandes fortalezas que ya tenía Chávez como líder, la aceptación en el pueblo, el huracán bolivariano que ya se notaba que no lo paraba nadie, así el sistema imperante hiciese las trampas que hiciese, pero sí, con ciertas dudas, por supuesto, pero decidimos ir a esas elecciones con Chávez como candidato a la presidencia, y bueno, y de ahí en adelante pues es como historia más conocida, ¿no? Pues no había mejor manera de explicar todo ese proceso que ocurrió en los años siguientes. En efecto, como bien se mencionaba, así como era de importante la parte formativa, el comandante Chávez siempre dejó claro la importancia del método científico en todo lo que hiciéramos, que las ciencias sociales pues no estaban desprovistas del método científico para garantizar el buen funcionamiento tanto de las políticas, planes o proyectos que se emprendieran. El MBR no fue la excepción de esa regla, de ese principio de vida, pues también se hicieron unas encuestas previas a esa asamblea del 19 de abril de 1997 que abrieron paso a tomar esa decisión de asumir el carácter electoral dentro del movimiento, que ya en el 97 se constituye como partido político y participa en las elecciones que se realizaron en el año 98. Es bastante curioso, estamos viendo ahorita las fotos de ya el MBR pues constituido, el cambio de la B de Bolívar por la B de Venezuela a convertirse en el movimiento Quinta República ya como alternativa, como opción electoral. Creo que, bueno, algo nos comentaban sobre todo ese debate también que se dio para la elección del nombre, que terminó siendo pues maravilloso para darle continuidad al MBR. Cuéntanos un poco de ese proceso, Adán. Sí, cómo no, rápidamente, fíjense, como una vez que se publicó, que hicimos público, pues, en la decisión que habíamos tomado de ir con Chávez a las elecciones del 98, ustedes imaginarán, y los que vivimos esa época lo recordamos, el gran alboroto que se armó en el pueblo en general, la alegría de la gran mayoría que apoyaba a Chávez y que manifestó inmediatamente la felicidad de que Chávez fuese candidato y que entonces se iba a lograr que Chávez fuese presidente de la República a través de los votos, pero también el gran alboroto y la gran preocupación que se originó. Ellos tenían sus encuestas también y sabían, estaban totalmente claros de esa gran aceptación de Chávez en el pueblo, en las masas populares. Y comenzó lo que ya habíamos previsto, pues una de las debilidades que teníamos, o una de las cosas a las que sabíamos que nos íbamos a enfrentar, era la guerra mediática, que ya venía funcionando. Por ejemplo, lo que hicieron con la visita a Cuba en el 94, que manipulaban imágenes, hacían supuestos análisis para demostrar con las fotografías y los videos de la visita de Chávez a Cuba, que Chávez había venido a subordinarse a Fidel y que entonces Chávez era un subordinado al comandante Fidel, que en Venezuela si Chávez llegaba a tener algo de poder, se iba a hacer lo que dijese Fidel Castro. Desde allí comenzó la guerra mediática. Pero sí, sabíamos entonces, era parte de lo que habíamos analizado, que cuando se anunciase la candidatura de Chávez, pues la guerra mediática iba a ser más dura y todos los intentos de saboteo de todo tipo, y así fue. Y una de las cosas que intentaron hacer fue evitar que Chávez se pudiese inscribir en aquel viejo Consejo Supremo Electoral. Y cuando se hizo la petición de inscripción, entonces el argumento que consiguieron fue que no se podía inscribir con el partido como MBR 200 porque la B
era bolivariano, pues, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que usaba la palabra bolivariano, que se refiere a Bolívar, y que no podía usarse el nombre de Bolívar para un partido político. Bueno, entonces nosotros, como con todos los sabotajes que intentaron montarnos, siempre le conseguíamos la contra, siempre íbamos a la contraofensiva, y con la lucidez y la mente estratégica de Chávez, fundamentalmente, siempre conseguimos salida. Y entonces allí, ¿qué hicimos? Bueno, se organizó con un grupo de estudiosos, de científicos sociales, como tú decías, Ana Sofía, revolucionarios y revolucionarias también, por supuesto. Bueno, comenzamos por pedido de Chávez a buscar cuál sería el mejor nombre para inscribir un partido en el Consejo Electoral y que pudiese entonces ese partido inscribir a Chávez como candidato a la presidencia. Hicimos varias reuniones de focus group, como los llaman, y se fueron analizando diferentes propuestas, las ideas de Chávez, y en resumen y en definitiva de allí salió el movimiento Quinta República, pero con un buen contenido de simbología, ¿verdad? Porque, como tú decías, Ana Sofía, se cambió la B de bolivariano por la B de Venezuela. Ya ese era un mensaje. Ya allí nosotros, en los análisis que hicieron los especialistas, el pueblo iba a asociar esa B con Venezuela. Y bueno, y que además en los discursos se iba a decir, pues, o sea, vamos con el movimiento Quinta República a construir una nueva Venezuela, a construir la patria nueva. Y entonces se mantenía movimiento y se mantenía la M de movimiento y la R de revolucionario, aunque entonces en lugar de revolucionario era república, también se unía a lo de la nueva república. Pero también la Quinta República fue un nombre que nos pareció muy importante y resultó cierto, fue de gran impacto, porque entonces era muy fácil explicar por qué el proyecto de Chávez nos iba a llevar hacia la Quinta República. Íbamos a transformar la vieja Cuarta República en la Quinta República, y que esa Quinta República pues era la patria nueva, el rescate del proyecto bolivariano, de la patria verdaderamente libre y soberana. Pero también que nosotros, en la forma como hablamos nuestro idioma, no diferenciamos, como los españoles, por ejemplo, la B de la B. Entonces, es muy difícil que tú oigas a un venezolano, a una venezolana, diciendo vaca, ¿verdad? O incluso Venezuela, ¿no? Para nosotros la B y la B suenan igual, la pronunciamos igual, pues. Entonces, eso se tomó en cuenta, además de todos los demás elementos históricos, patrióticos, de contenido revolucionario, y nos resultó también, pues, porque entonces todo conjugaba, que nosotros, en lugar de ahora decir MBR 200, íbamos entonces a decir, la gente en general, pues no iba a decir Movimiento Quinta República, eso se mencionaba pocas veces, y resultó así. Lo que el pueblo decía era MBR, MBR y MBR. Entonces, en el imaginario popular, el MBR era lo mismo que el MBR 200. Y es decir, en definitiva, era Chávez. Y se mantuvo, entonces, la simbología. Tuvieron que aceptar al movimiento Quinta República como movimiento, como partido político. Se inscribió cumpliendo todas las pautas que tenía el Consejo Electoral de aquella época, la recolección de firmas, etcétera. Inscribimos al movimiento Quinta República e inmediatamente, cumpliendo los lapsos establecidos, a Chávez como candidato a la presidencia. Así nació el movimiento Quinta República. Y con el movimiento Quinta República y el comandante Chávez como candidato, pues se da la primera gran victoria electoral del movimiento revolucionario. Es la primera presidencia del comandante Chávez, después de una campaña hermosísima, una campaña llena de un gran sentimiento popular. Se logra consolidar
finalmente el producto de un arduo trabajo de organización, de preparación, de estudio, que abre paso para un cambio en la historia de Venezuela que iba a impactar en la historia del mundo por completo. Así, de esta manera, pues cierra el periodo que estamos estudiando este año con la victoria en ese diciembre del 98. Y es muy importante para nosotros haber compartido estas anécdotas de la mano de quien estuvo cerca, no solamente como militante, sino también como hermano y amigo de nuestro comandante Chávez. Muchísimas gracias, Adán, por una vez más compartir con nosotros acá. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación es a que sigan pues conectados a través de nuestras redes sociales, pendientes de las actividades que van a continuar el día de mañana con otro anecdotario e igualmente el domingo. Muchísimas gracias. Estamos entonces en contacto. Hasta luego. Estoy conectado todavía.